Primer Contacto, con todas las tendencias. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Primer Contacto. Estamos muy contentos hoy viernes 4 de noviembre de estar con ustedes. Ya hoy es viernes. Buenos días, Elizabeth Márquez. Buenos días, Tito. ¿Cómo amaneces? Buenos Muy días, querida bien. Venezuela. Listos, preparados como cada mañana, 6 en punto, para llevar toda la información que presenta la prensa. Hoy una mañana bastante lluviosa, sobre todo acá en la ciudad capital. Previsiones. Así, tomar previsiones antes de salir de casita, colocarse el cinturón de seguridad y, como siempre decimos, revisar los neumáticos y los detallitos del carro antes de salir. Bien, amigos, estamos listos, preparados para llevar toda la información que abre la prensa nacional, la prensa regional, internacional y deportiva. Recordamos nuestra cuenta en Twitter, @primercontactob. Iniciamos grandes titulares. Iniciamos con el diario Últimas Noticias. Llegaron los aguinaldos. Información principal. Empleados públicos comenzaron a recibir su bonificación de fin de año. Más de 2 millones de trabajadores están cobrando desde ayer sus churupitos. Activos y contratados, también jubilados, se cuentan entre los beneficiados. Se cancelará en 2 partes. La siguiente información con su respectiva fotografía dice rojitos movilizados. El chavismo se concentró en la Plaza Oliari de Caracas, donde el diputado Diosdado Cabello afirmó, entre comillas, si siguen con el golpe, nos vamos para la calle. También realizaron tribunas de paz en distintos sectores de la capital. Vamos con el gran titular del diario El Universal, esta vez por partida doble. A la izquierda de sus pantallas, el del presidente Nicolás Maduro; a la derecha, la mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué dice el presidente Nicolás Maduro? Que nadie busque excusas para no dialogar. El presidente de la República aseguró que el proceso de diálogo ha arrancado muy bien y pidió que no se trate de engañar a nadie con las expectativas reales, ya que apenas se están dando los primeros pasos. Agregó que no se pueden dar ultimátums como que si el gobierno no responde a lo que quiere, se van a la guerra. El de la Mesa de la Unidad Democrática plantea nombrar rectores y magistrados. Los voceros de la Mesa de la Unidad Democrática propusieron que en el corto plazo se debe acordar en la mesa de diálogo con el gobierno la renovación por consenso de las rectorías del Consejo Nacional Electoral, a las cuales se les vence el periodo en diciembre. Insistieron en la escogencia conjunta de 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La fotografía del diario El Universal la tienen en pantalla. 72 viviendas afectadas en la línea. La entrada de agua del Guaire en 72 casas y algunos locales comerciales recordó a los vecinos de la línea, sectores Jovita, El Hueco y Guayú, promesas incumplidas. Reubicación, dragado y ampliación del cauce del río en ese sector de Petare. Desde la tormenta Bret en 1993, muchos habitantes de la zona han vivido de 4 a 5 desbordamientos del río capitalino y han tenido que comenzar de cero. Gran titular, diario Vea, tema económico, prioridad del proceso de diálogo. El mandatario nacional reiteró ayer durante una reunión de trabajo desde el Palacio de Miraflores que el tema económico es prioridad en el proceso de diálogo con la oposición que comenzó esta semana y que el 11 de noviembre próximo celebrará su primera plenaria. Gran titular del diario El Nacional. Diálogo se estancó por desacuerdos sobre fecha de presidenciales. Paralizado el trabajo de las mesas técnicas. La mesa de la Unidad Democrática quiere que la salida electoral sea lo más pronto posible y el gobierno se resiste a que sea antes de finales del 2018. Nicolás Maduro reiteró ayer que la oposición no volverá a Miraflores ni con balas ni con votos. Que nadie se levante de la mesa. El diálogo no debe acabarse solo porque en ese plazo no se cumplen las exigencias. Que nadie trate de engañar con expectativas sobre el proceso de paz que apenas comienza. Nicolás Maduro, presidente de la República. La fotografía del diario El Nacional. Las encuestas mantienen empate. Esto con motivo de las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica. Ni Hillary Clinton ni Donald Trump
han logrado una clara ventaja en los sondeos. Hasta ayer habían votado 27 millones de electores y la proyección es que los demócratas obtendrán más votos. Los latinos difundieron un video en el que comparan a Trump con Chávez. Vamos con Diario Panorama, agenda electoral, copa escena en mesa de diálogo. Mood pide adelanto de elecciones, PSUV la descarta. Maduro sobre el diálogo dice, la Asamblea Nacional tiene que acatar al Tribunal Supremo de Justicia. Hay dos pequeñas fotografías allí en ese reportaje, allí en pantalla. La de mano izquierda pertenece a la oposición y dice, Nuncio recibió a los estudiantes. La pequeña fotografía a mano derecha, pues tiene que ver con el gobierno y para Maduro prioridad es la economía. Pasamos a la siguiente información. Tiene que ver con la hermosa Virgen de Chiquinquirá, la chinita, la Virgen de los Niños, así lo titula. Emocionados con flores y cantando el himno mariano, los pequeños de la Fundación Niño Zuliano visitaron y homenajearon ayer a la chinita en su casa. A la Eucaristía oficiada por el presbítero Cueva asistió Margarita de Arias. El domingo será un día para la fe y el deporte. Habrá la caminata carrera que partirá a las 6 de la mañana de la vereda. A esa hora también arranca la bicicletada de la Guardia Nacional Bolivariana con trayecto Santa Rita Basílica y en la tarde la caminata juvenil que saldrá desde la Iglesia del Espíritu Santo de la Fundación Mendoza. Pueblo chavista está en la calle, es el gran titular y foto del diario Ciudad Caracas. Los revolucionarios se concentraron ayer en diferentes puntos de Caracas en defensa del presidente Maduro y la revolución. Los espacios de la Plaza O'Leary, Parque Ezequiel Zamora, La Campiña, Puente Llaguno, Plaza La Candelaria, Parque del Oeste Ali Primera, Plaza San Martín, Esquina del Chorro y la Plaza Bolívar se llenaron de pueblo. El presidente Maduro agradeció la movilización y les reiteró que él seguirá gobernando como lo establece la Constitución. Además destacó en Twitter que el pueblo en la calle es otra demostración de fuerza y alegría de nuestro pueblo. Vamos transitando el camino de nuevas victorias en paz y revolución. ¡Viva Venezuela! En la concentración de El Silencio, el diputado Diosdado Cabello resaltó que el chavismo llegó para quedarse y que la derecha a Miraflores no volverá más nunca. Diario 2001 tiene un gran titular bastante ocurrente y dice así, la oposición hace su cartica a San Nicolás y allí está la cartica a San Nicolás. Esta cartica reza lo siguiente, querido Santa Claus, bueno, como sabes, seguí los consejos religiosos, le bajé 2 al tono del discurso, diferí el juicio político, suspendí la marcha a Miraflores y puse la otra mejilla cuando nos llamaron terroristas criminales. Por eso, y dado que el gobierno adelantó la Navidad, quiero que me traigas para allá, antes del 11 de noviembre, estos coroticos. Reactivación del referendo revocatorio o elecciones generales, designación de nuevo CNE, liberación de todos los presos políticos, restitución de diputados de Amazonas, un acuerdo para un corredor humanitario, eliminación del desacato a la Asamblea Nacional y que el resto de los poderes le pare al legislativo. Atentamente, la Mesa de la Unidad Democrática. Ah, se me olvidaba. Si no me traes algo que valga la pena, me paro de esa mesa de diálogo. Es la cartica de la oposición a San Nicolás. Igualmente tienen allí unas pequeñas fotografías en esos círculos pequeñitos. La primera, a mano derecha, corresponde al alcalde del municipio Sucre, Ocariz, y él dice, si estas medidas no se cumplen, estaríamos informándolo al país. Igualmente, el círculo central corresponde al presidente Maduro. Él asegura la oposición debe dejarse gobernar, no entrarán a Miraflores ni con balas ni con votos. Y la tercera fotografía pequeñita, el círculo, corresponde a Henry Falcón y él dice, no se puede decir que el 11 de noviembre va a estar listo todo, eso es mentira. Bien, igualmente en ese mismo reportaje tienen allí 2 pequeños recuadros en la parte inferior y se titula Entre camping y caminata. Los universitarios dejan su huella en la diatriba. Oficialistas del PSUV se instalaron con carpa y todo frente a Miraflores. Entre tanto, su contraparte opositora se fajó a patica hasta la sede de la Nunciatura Apostólica, donde exigieron una salida electoral a la crisis del país. Venezuela denuncia ataque financiero de calificadoras de riesgo. Este es el gran titular del diario El Mundo, Economía y Negocios.
Presidente Maduro señaló que 3 firmas internacionales tratan de acercar a la nación a pesar de que la República ha cancelado a tiempo todos sus pagos. Señala que la ponderación del riesgo país bloquea el acceso al crédito y no valora el pago de 60.375 millones de dólares que se han hecho sin retraso en 3 años. La fotografía del diario El Mundo tiene que ver con el pan. Panaderos reportan llegada de más trigos. Dueños de panaderías caraqueñas indican que la llegada de la harina es cada vez más regular. Sin embargo, no alcanza para cubrir la alta demanda y por ello persisten las colas. Correo del Orinoco, el tema económico es prioritario en el proceso de diálogo, dice el presidente Maduro. Le dio amplio respaldo a sus representantes en el proceso. Pidió a toda Venezuela acompañar para que se consolide la paz y alertó sobre falsas expectativas que está creando la MUD en torno a las discusiones. Nadie puede levantarse de la mesa y en el caso del gobierno nadie puede distraerse en otra tarea que no sea gobernar y superar los problemas de la economía, señaló. En este sentido, dijo que el gobierno solicitará el cese del bloqueo y pidió juicio contra Ricardo Hausmann por persecución financiera contra el país. Dice el presidente, entre comillas, me dedicaré a cuerpo entero a la recuperación económica. Pasamos a la siguiente información con su respectiva fotografía. Pueblo revolucionario en defensa de la paz, así lo titula. El pueblo chavista se concentró en diferentes puntos de Caracas para garantizar la estabilidad del país, preservar la paz y expresar su respaldo al presidente Maduro y al diálogo político con la oposición venezolana propuesto por el gobierno nacional. Ratificaron que esa es la única vía para la estabilidad económica, democrática del país, y tenemos allí una fotografía de la Plaza Oliari, que fue el punto de encuentro de las diferentes movilizaciones afectas al presidente Maduro. Comenzamos a revisar los portales informativos digitales y lo hacemos con el de la casa www.noticierovenevisión.net. Diputada Solórzano rechaza militarización en distribución de medicinas. La diputada ante la Asamblea Nacional por la Unidad de Elsa Solórzano afirmó que en el país no existe democracia y negó que con el diálogo se le esté dando un respiro al gobierno. La verdad es que no es así. Tú no ves en ningún país democrático del mundo que tenga que venir el Vaticano a sentar en la misma mesa al gobierno y a la oposición. Esto no es más que el reconocimiento de que en Venezuela no existe democracia, que existe un conflicto político y que el gobierno de manera absurda e ilógica se niega a reconocer la existencia de una alternativa democrática, expresó Delsa Solórzano. También la diputada se refirió a los temas que deben ser abordados con urgencia en la mesa de diálogo para lograr el consenso. Bien, diariocrítico.com titula MUD planteará solución electoral a corto plazo en diálogo del 11 de noviembre. Tenemos que el representante de la MUD en la mesa de diálogo, Carlos Ocariz, reiteró este jueves que 2 de los puntos más importantes en las conversaciones con el gobierno son la activación del referendo revocatorio y un acuerdo para elecciones adelantadas. En rueda de prensa recordó que son 2 vías, la reactivación del referendo revocatorio y un acuerdo para llevar a cabo elecciones adelantadas. Además, la liberación de los dirigentes detenidos, también la institucionalización del país, que esta mejore, y la atención a las víctimas a la crisis humanitaria. Afirmaciones de Ocariz, entre comillas. Queremos ser concretos para la reunión del 11 de noviembre, que han sido trabajados en consenso. 1. El compromiso de ambos bandos para una solución electoral a corto plazo y que se repitan los comicios parlamentarios en Amazonas, así precisó. Agregó que otro de los objetivos que planteará el sector opositor se refiere al vencimiento del periodo de 12 rectores del CNE y a su vez acordar los nombres de mutuo acuerdo para tener un nuevo ente electoral el 4 de diciembre. www.noticias24.com. Maduro, no se puede pretender darle un ultimátum al proceso de diálogo por la paz. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se pronunció este jueves sobre el proceso de diálogo instalado recientemente con mediación del Vaticano y de UNASUR. El también alcalde del municipio Sucre manifestó que el grupo solicitará que se elimine el desacato de la Asamblea Nacional por parte de los poderes públicos. Los procesos de diálogo han arrancado muy bien, pero que nadie trate de engañar a nadie con las expectativas reales de un proceso que apenas está empezando y que toda Venezuela debe acompañar para que se consolide como instancia permanente de diálogo con la derecha, expresó el mandatario desde el Salón Sol del Perú en el Palacio de Miraflores, desde donde encabeza un acto presidencial.
El mandatario también señaló que es necesario fortalecer el proceso y decir unas verdades que hay que decir. El diálogo es una instancia necesaria para la construcción del socialismo bolivariano y el despliegue de la revolución constitucionalista y bolivariana que en Venezuela hay en marcha, acotó. Portal venezuelaaldia.com, gobierno no descarta seguir liberando presos políticos a cambio de tiempo. La Mesa de la Unidad se sentó en las mesas de diálogo desde el domingo 31 de octubre con varias exigencias. 1. La reactivación del referéndum revocatorio, también la liberación de la totalidad de presos por motivos políticos, el restablecimiento de la institucionalidad de los poderes públicos y la atención inmediata a las víctimas producto de la crisis humanitaria. El periodista Alex Vázquez informó que hasta el momento el gobierno venezolano solamente ha ofrecido la liberación de 25 presos políticos en el proceso de diálogo de los más de 100 que hay en la actualidad. Además, estaría dispuesto a aceptar que 4 contenedores de la Fundación Caritas con medicinas que se encuentren retenidos en los puertos de Vargas lleguen a la iglesia. El tema electoral es uno de los más complicados, así lo aseguró. Hasta el gobierno solo ha aceptado hablar de las elecciones regionales y municipales. En la próxima reunión se discutirá la situación económica. La oposición ha insistido en que la prioridad de las conversaciones es lograr el adelanto de una elección presidencial. Este jueves, Jorge Rodríguez dijo que el cronograma electoral es el que establece la Constitución, descartando en cadena nacional ese punto. Los oficialistas rechazaron pues cualquier tipo de ultimátums, destacando Nicolás Maduro que la mesa de diálogo del 2003 duró 7 meses. Bien amigos, vamos a revisar otros titulares de interés y lo hacemos con el diario El Nacional, cintillo superior, contribución excepcional. La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood distinguirá la carrera y aportes de la actriz Meryl Streep con el premio Cecil DeMille en la próxima entrega de los Globos de Oro. Consideran que la actriz es un ejemplo para las generaciones futuras. Más información que presenta el diario El Nacional, allí con su respectiva fotografía, y dice: lucha estudiantil es de calle. Los estudiantes tomaron otra vez las calles y avenidas en varios estados del país para exigir el cese de la persecución, la libertad de los presos políticos, la apertura del canal humanitario y las elecciones este mismo año. Aseguran que no las abandonarán porque desconfían del gobierno. En Caracas y Mérida, junto con dirigentes políticos, entregaron documentos a representantes de la Iglesia Católica, como lo ven allí en la fotografía, entre ellos el nuncio Aldo Giordano, quien los exhortó a confiar en el diálogo. La Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana los reprimió en Táchira, y tenemos que en Zulia y en Anzoátegui recogieron firmas e hicieron protestas simbólicas. Se agotó inventario de equipos, esto en cuanto a la crisis de la salud, y es un anuncio del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. También tenemos, amigos, Venezuela tiene el peor desempeño de la región y de hecho calculan la inflación en 445,3%. Qué rápido se dice, pero qué gorda esa inflación, 445,3%. Ninguna otra nación de América Latina presenta indicadores más negativos en inflación, crecimiento económico y, lamentablemente, desempleo. 40 organizaciones no gubernamentales exigen proteger de la crisis a niños y adolescentes. Esto en materia de derechos humanos. Amigos, tenemos que el 15 cobran aguinaldos los empleados públicos. Pensionados recibirán 105 días. Igualmente, más información del diario El Nacional. Tenemos que Montero y Cachorros celebran hoy en Chicago. El experimentado receptor venezolano, que resurgió con un swing, relató los momentos más importantes que vivió Chicago en el juego que lo coronó en la Serie Mundial. Amigos, vamos con más información. Vamos ahora con el diario El Universal, cintillo superior. Tenemos que la geometría se ve en House of Asia. La venezolana Patricia Padrón lanzó su primera colección en París, la cual está inspirada en la arquitectura y las matemáticas. Igualmente, en esa parte superior, que lo tienen ahí en pantalla, la Feria del Libro abrió sus puertas. La 12ª edición de la Filben se celebra en Bellas Artes con más de 134 stands de novedades literarias. Francia es el país invitado.
Otros titulares en el diario El Universal: en el centro de sus pantallas, Organización de Países Exportadores de Petróleo, optimista ante consenso petrolero este mes en Viena. Amigos, tenemos más información en materia económica, tiene que ver con la economía mundial y dice: Brexit enfrenta a justicia, gobierno y parlamento en Reino Unido. En materia deportiva, Chicago celebra tras 108 años, décadas de frustraciones, finalizaron este miércoles con la sensacional victoria de los Cachorros sobre los Indios de Cleveland en la Serie Mundial. Tenemos en Historias de la Vida, a mano derecha superior en su pantalla, tenemos a una trabajadora, ella se llama Maigles Salazar, y Maigles dice: la clave en la vida es perseverar a pesar de las dificultades. Cuando un jefe te dice que ojalá tuviera más empleados como tú, te llenas de orgullo. Bueno, optimismo, paciencia y perseverancia son las claves. Amigos, en la parte inferior de sus pantallas, ahí a la izquierda, está el cuadrito de las posiciones de la Liga Venezolana del Béisbol Profesional. ¿Quién está en el primer lugar? Las Águilas del Zulia, seguido por los Bravos de Margarita, Cardenales de Lara, Tiburones de La Guaira, Caribes de Anzoátegui, Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes y en el último lugar, Tigres de Aragua. En materia internacional, en el diario El Universal, parte inferior, rescatan a 760 migrantes en el Mediterráneo. En 7 operaciones fueron puestos a salvo los migrantes indocumentados que viajaban en embarcaciones frágiles. Unas 240 personas murieron en 2 incidentes frente a costas libias y unas 30 más, llegaron a Lampedusa. Otros titulares de interés en el diario Vea, Cintillo Superior, lo tienen en pantalla. Oficializan 3 meses de aguinaldos a pensionados. Igualmente tenemos en ese cintillo superior: CENIAD alertó sobre estafas. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAD, alertó a la población sobre personas inescrupulosas quienes ejecutan métodos de estafa a la población a través del envío de notificaciones vía correo electrónica, texto o llamadas telefónicas también. Bien importante esta información, estar muy alerta, muy pendientes. Constitución protege figura del presidente. El diputado del Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez, explicó que el sistema político venezolano es constitucionalmente presidencialista para proteger la figura del jefe de Estado. En materia internacional, allí presenta el diario Vea, información de España. Mariano Rajoy anunció su nuevo gabinete. Aplicadas en Monagas más de 2.000 vacunas. Otros titulares en el diario Panorama: fiesta por un siglo de sequía, lo tienen a mano izquierda en la parte superior. Los Cachorros de Chicago iniciaron una celebración en grande en su casa tras romper la maldición de 108 años sin ganar la Serie Mundial. Hoy será la gran parada en la Ciudad de los Vientos. Igualmente tenemos a mano derecha, en ese círculo amarillito que está en pantalla, Zulia Fútbol Club a defender para asegurar las semi. Bajamos un poco, tenemos que nada baja de bolívares 2000. Los precios de los productos reportan una nueva escalada. Y hay por acá una afirmación: hace una semana compré un paquete de galletas integrales hechas en Venezuela y las pagué en 1.200 bolívares. Ayer volví a ir para comprarme otro y el mismo paquete me salió en 2.000 bolívares. La confesión de Luisa Hernández, residente de San Francisco, se repite en los 4 puntos cardinales del estado. Tenemos también más información, dice embajador de Francia, hoy de visita en el Zulia. El embajador de Francia en Venezuela, Frédéric Desagraux, cumplirá hoy una agenda de trabajo en Maracaibo. Hará un homenaje a las víctimas del avión de la West Caribbean, visitará también la Alianza Francesa y entregará la Orden Nacional del Mérito en el grado de Caballero de la República Francesa a la presidenta de esta casa editorial. En más información que presenta el diario Panorama, Hillary cerrará la campaña con Obama. El lunes, la demócrata dará su último meeting junto a Obama y Michelle. Según encuestas, mantiene leve ventaja. Voto anticipado le favorece. Y para culminar con esta parte superior, igualmente tiene que ver con esas elecciones en los Estados Unidos. Este próximo 8 de noviembre, Trump el martes estará en Nueva York. Esperará resultados de presidenciales en un hotel de Nueva York. Su esposa Melania prometió ser defensora de mujeres y niños. Otros titulares en el diario Panorama, pero esta vez en la parte inferior.
Fuga, ganan la calle otros 2 reos en Cabimas. Investigan al director. Una tercera fuga de reclusos reportan del retén de Cabimas. El caso encendió alarmas. En el recinto hay revuelo. La noche del miércoles escaparon Andy Nava y Luis Bozo Suárez, confirmó ayer el comisario y secretario de Seguridad Biagio Parisi. Nava estaba detenido por drogas y Bozo por cooperador inmediato en homicidio intencional calificado con alevosía. Parisi anunció las medidas. Fueron detenidos 12 custodios que se encontraban de guardia y se abrió una averiguación al director del centro de reclusión. La feria tendrá reina el 14 de noviembre, iniciativa de la gobernación. 18 chicas respondieron al llamado de búsqueda de la reina de la Feria de la Chinita, efectuado por la gobernación del Zulia, luego que la alcaldía de Maracaibo dijera que no habría soberana. Ayer se realizó el casting, jurado calificador evaluó en las aspirantes la aptitud, belleza, estampa y seguridad. La elección número 51 de la reina de la festividad está prevista para la noche del lunes 14 de noviembre en Cabimas. Walter Rizzo, nunca he sufrido por amor. Es el titular de la foto que está al final de sus pantallas. El escritor en entrevista con el diario Panorama. El afamado escritor Walter Rizzo habló con Panorama con desparpajo. No he sufrido por amor, suelta el especialista, justo cuando lanza su libro número 25 titulado Ya te dije adiós, ahora ¿cómo te olvido? Tengo una visión del amor menos religiosa y más espiritual y respeto al de todas las religiones. Separo el amor de cualquier precepto religioso. Voy directo al amor de las relaciones, revela el escritor. Bien amigos, corresponde ahora leer otros titulares de interés del diario Últimas Noticias. Bravos derrotó al Caracas 3-2 y Caribes y Lara dividieron, mientras que el Zulia y Magallanes fue suspendido. Igualmente aparece en el Últimas Noticias, en materia económica, presidente denunció bloqueo financiero. Donde hay canillas baratonas, aparece un gentío a comprar según los panaderos. Bien, alerta, INAMED pide estar pilas con las lluvias. Aprueban realero para el pasaje estudiantil. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. No se retiren, en breve más información de la prensa. Vamos con prensa regional a través de Primer Contacto. Así es. Amigos, seguimos con más información de la prensa a través de Primer Contacto. Vamos con prensa regional. Y lo hacemos con el metropolitano del estado Anzoátegui. 5 familias en la calle y 14 con casas anegadas dejó chaparrón eléctrico. 31 sectores de la zona norte son monitoreados constantemente por Protección Civil. Todas las personas que debieron abandonar sus casas en Guanta por el chaparrón del pasado miércoles fueron ubicadas en un refugio habilitado. El director del Sistema Integrado de Protección Civil y Bomberos, Ángel Muñoz, detalló que de las 5 familias que perdieron sus enseres y viviendas, 3 residen en Guanta, una en Sotillo y otra en el sector barrio universitario del municipio Bolívar. Fue restituido el paso vehicular en el troncal, vía que une a los estados Anzoátegui y Sucre. Más información en el diario El Metropolitano. La fotografía casi lodo. El nivel de turbidez de agua cruda que entra a la planta potabilizadora José Antonio Anzoátegui asusta y es la responsable de la sequía en el acueducto. La presidenta de Hidrocaribe, Beatriz Marcano, indicó que se debe esperar que bajen los niveles para poder reiniciar la producción. Y para colmo, robaron cables en las instalaciones de la hidrológica. Vamos a la región central del país. El Siglo de Aragua presenta como información principal mucha cola y poca gasolina. Con suerte deben correr los conductores que andan con la aguja de la gasolina en rojo, ya que no todas las estaciones de servicio de la zona metropolitana de Maracay tienen combustible y cuando consiguen deben hacer una cola bastante larga y tediosa. La situación mantiene preocupados a los choferes y expendedores de gasolina, quienes pierden tiempo y negocio ante la aparente disminución del suministro a cargo de la petrolera estatal PDVSA. La verdad en el estado Zulia, una petición que data de hace 21 años.
Se vinieron desde la costa oriental del lago hasta la residencia oficial de la Gobernación del Zulia. Los vecinos de los sectores Turiacas y Cabeza de Toro del municipio Lagunillas le piden a Francisco Arias Cárdenas que sean reubicados porque son afectados de la subsistencia petrolera y afirman que viven en condiciones infrahumanas. Sol de Margarita, Nueva Esparta, flujo de turismo colombiano reactiva a operadores locales. William Peláez, vocero de los prestadores de servicio turístico, expresó que hay muchas expectativas por el reinicio de esta corriente a partir del 18 de este mes. El arribo de 420 neogranadinos cada semana viene pues a paliar la baja recepción de visitantes que está en niveles ínfimos, pues se ubica entre 8 y 10%. El Oriental de Monagas, 20% aumentarán productos brasileros, así lo informó el general Elías Moreno. El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral, general de división Elías Moreno, instó a toda la colectividad a no realizar compras apresuradas ante la ola de rumores que indican que los productos brasileros desaparecerán. Más información en el Oriental de Monagas. A la derecha de sus pantallas garantizarán pan de jamón a precios solidarios. Al menos 120 panaderías del estado Monagas expenderán pan de jamón a precios solidarios durante la época decembrina. Así lo informó el comandante de la SODI Monagas, quien destacó que los comercios recibirán la distribución de la materia para la producción y venta del infantable acompañante del plato navideño con un monto más bajo. Continuando con más información de Monagas, La Verdad de Monagas dice CLAPS venderán combo hallaquero en Monagas. Los comités locales de abastecimiento y producción también expenderán ingredientes para las hallacas. Así lo informó la directora regional de Agricultura Urbana en la entidad, Sandra Montes, quien dio a conocer que contendrán las hojas, aliños, pabilo y la harina. El diario de Guayana, Estado Bolívar, un parao a minitecas y bochinches de calle. Ante las frecuentes denuncias por fiestas callejeras, estacionamientos atestados de carro con música a todo volumen que perturban la tranquilidad de los vecinos de Ciudad Guayana, las autoridades del municipio giraron instrucciones a los cuerpos de seguridad para que eviten estas actividades. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa. No se retiren, venimos con información internacional. Amigos, seguimos con más información de la prensa a través de Primer Contacto. Vamos con prensa internacional. Así es, amigos, y lo hacemos con la agencia Reuters. Información de Madrid. Los 13 de Rajoy para un gobierno en minoría. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, dio a conocer el jueves el nombre de los 8 hombres y 5 mujeres que le acompañarán en una nueva legislatura en la que deberá buscar el consenso con un marcado acento en la economía. Con solo 137 de los 350 escaños del Congreso, Rajoy ha reforzado el papel de la vicepresidenta Soraya Sáenz en Santa María y del titular de Economía y principal interlocutor con Bruselas, Luis de Guindos, aunque ha optado por dejar fuera a algunos de los ministros que más críticas levantaban entre sus rivales políticos. El principal partido de la oposición, el PSOE, dijo nada más conocer la composición del gabinete que Rajoy no ha hecho un gobierno para el diálogo. 6 nuevas caras entran en el grupo de máxima confianza de Rajoy, en el que repiten otros 7, aunque con funciones con algunos casos redefinidas. Más información de Madrid, vamos con Reuters. Tenemos que el Tribunal Constitucional ratifica la reforma que le permitirá suspender a cargos públicos. El Tribunal Constitucional rechazó ayer la supresión de la reforma que reforzó sus facultades, entre ellas suspender a cargos públicos que le desobedezcan, una medida que se tomó con la vista puesta en los políticos independentistas de Cataluña. La reforma, que fue aprobada gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular y cuestionada por el resto del Parlamento, permite al Constitucional multar a cargos públicos y suspender de forma indefinida a las autoridades que le desafíen sin posibilidad de recurso. Nos quedamos en España. El paro repunta por tercer mes consecutivo en octubre. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo encadenó en octubre 3 meses consecutivos de subidas en España, mostraron el jueves datos del Ministerio de Empleo. La cifra total de parados registrados aumentó en octubre
en 44.685 personas en relación con el mes anterior, situándose en un total de 3.764.982 personas. El repunte del paro en octubre es inferior al registrado en el mismo mes del año pasado, un periodo tradicionalmente malo por el fin de la temporada turística. Bien, rumbo a las elecciones del 8 de noviembre en los Estados Unidos, tenemos que Reuters asegura sondeo Trump reduce ventaja de Clinton en Estados Unidos. Proyecto Reuters, Ipsos State of the Nation. La carrera a la Casa Blanca se volvió más reñida durante la última semana debido a que varios estados pendulares opinan que el republicano Donald Trump debe ganar y dejaron de favorecer a la demócrata Hillary Clinton. Bien, los dos candidatos presidenciales están empatados en Florida y Carolina del Norte. En tanto, la ventaja de Clinton en Michigan se estrechó tanto que es difícil anticipar un ganador en el estado. Ohio sigue siendo disputado voto a voto y Pensilvania se está inclinando por Clinton. Si bien la ex secretaria de Estado sigue siendo la favorita para ganar la elección del martes, Trump tiene una opción plausible de conseguir la presidencia, especialmente si hay una fuerte caída en la participación de los votantes afroamericanos respecto a la elección del 2012. La agencia de noticias BBC, Brexit. Tribunal Superior de Reino Unido dice que el gobierno no puede activar sin el Parlamento el artículo 50 para iniciar salida de la Unión Europea. El Tribunal Superior del Reino Unido acaba de dictaminar que es el Parlamento el que debe decidir si se inicia el proceso para salir de la Unión Europea. Esto significa que el gobierno no puede por sí mismo activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, la norma dentro de la legislación de la Unión Europea que permite la salida de un Estado miembro. El gobierno ya adelantó que apelará la decisión. Por ser de interés público, el caso lo retomará directamente la Corte Suprema sin que pase por la Corte de Apelaciones. Información que presenta la agencia de noticias EFE. La Media Luna Roja Libia recupera 38 cadáveres de inmigrantes en el Mediterráneo. La Media Luna Roja Libia recuperó en las últimas 72 horas los cadáveres de 38 inmigrantes que perdieron la vida en el Mediterráneo cuando trataban de alcanzar las costas de Europa. Sawaraj Ibrahim Atoja, portavoz de ese organismo, explicó a la agencia de noticias EFE que 10 cuerpos fueron sacados del mar el día miércoles, 18 el día martes pasado y 10 el pasado lunes. La cadena de noticias CNN con información de Ecuador. Vicealcalde de Quito es sentenciado a 15 días de cárcel por deshonrar al presidente Rafael Correa. Por desacreditar la honra del presidente Correa, el vicealcalde de Quito, Eduardo Del Pozo, fue sentenciado a 15 días de prisión, según informó este lunes en su cuenta de Twitter. Del Pozo fue condenado en segunda instancia por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que negó el recurso de apelación que interpuso el vicealcalde a una condena previa que se dio en agosto de este año. El vicealcalde se le acusa de injuria eminentemente intencional en una entrevista que ofreció en una cadena radial en la que aseguró que el presidente Correa ha presionado para ganar juicios, sacar sentencias a dedo, sacar recursos del país sin pagar impuestos y enviarlos a Bélgica, según establece el documento de la Corte Provincial de Justicia. Según la autoridad judicial, esas expresiones generan un daño moral al presidente Correa, y más aún porque fueron proferidas a través de un medio de comunicación masivo. Cambiamos de latitud, vamos a Egipto. Lo presenta la agencia de noticias EFE. Al-Baghdadi urge a defender Mosul de la ofensiva renegada e infiel. El líder del grupo yihadista Estado Islámico y autoproclamado califa Abu Bakr al-Baghdadi urgió a sus combatientes a no abandonar el frente de batalla de su bastión iraquí de Mosul. Esto en un mensaje desafiante, pero con aires derrotistas. Y estas fueron sus palabras: no huyáis, ya que esta guerra es global. La yihad o guerra santa solo aumenta nuestra fe firme y estamos convencidos de que esto es el preludio de la victoria, dijo al-Baghdadi en un intento de difundir aliento en sus filas. Otra pausa comercial, no sea parte de nuestra sintonía. Regresaremos con los sucesos. Ya venimos. Bien, amigos, vamos a revisar los sucesos.
Así es, lo hacemos con el diario El Nacional y titula: mataron a un detective del 6CPC, esto en una emboscada. Le dispararon frente a su hijo y a su sobrino en Las Mallas. Su primo, un azote de la zona, le advirtió que se marchara del sector porque temía que lo delatara. En el hecho fue herida la hermana del funcionario. El primo de Rainer José Ayala le había advertido en varias oportunidades que no se acercara por la comunidad de Las Mallas, que lo tenían en la mira porque era funcionario del 6CPC y no le convenía porque lo iba a delatar. La recomendación se concretó y alias El José dejó de lado los vínculos familiares que los unían y lo acribilló en una emboscada que le tendió junto con otros hombres que forman parte de su banda delictiva. Familiares relataron que el jueves en la mañana Ayala le dio la cola en su motocicleta a su hermana, que llevaba al hijo del funcionario y a su sobrino al colegio. A la altura del sector La Curva, hombres encapuchados le obstruyeron el paso. Ayala se bajó de la moto junto con su hermana y los dos niños y le pidió que no les hicieran daño a los pequeños. Su hermana Rorieni lloró y les dijo a los hombres que vestían de negro que por favor no se metieran con los niños. Uno de los delincuentes les ordenó: apártense, que los vamos a matar a todos. El primero que recibió los disparos fue Ayala. Le dieron 3 tiros en la cara y otros 4 en otras partes del cuerpo. Murió en el sitio. Mientras que a Rorieni le dijeron que corriera y ella se desplazó con los 2 niños abrazados para protegerlos. Le dieron 6 disparos y se encuentra estable en el Hospital Domingo Luciani. Los pequeños resultaron ilesos. La mujer herida reconoció la voz de uno de los hombres que los amenazó. Se trataba del primo que no quería ver a Ayala por la zona. La víctima se había mudado, pero regresó para acompañar a su madre por unos días. El agente de la Policía Judicial trabajaba en la subdelegación de La Vega y anteriormente en la sede de ese organismo, ubicado en Los Teques. Mueren 5 sujetos en enfrentamientos. Es el titular del diario Últimas Noticias. Eje de homicidios Guarenas liquidó a El Amarillo en Vicente Emilio Sojo. 5 presuntos antisociales cayeron en enfrentamientos ocurridos con diferentes cuerpos de seguridad en Guarenas y Barlovento entre la noche del miércoles y la mañana de ayer. En el sector El Huacuco, en Cúpira, municipio Pedro Gual, efectivos del destacamento 444 de la Guardia Nacional Bolivariana liquidaron a 3 sujetos. Según versión policial, los individuos presuntamente perpetraban un robo dentro de una finca cuando fueron sorprendidos por los uniformados. Al darles la voz de alto, los sujetos accionaron sus armas y en medio de la balacera cayeron heridos, siendo trasladados al hospital de la localidad donde fallecieron. El eje de homicidios Higuerote incautó 3 escopetas calibre 12. Bien, amigos, una nueva pausa. No se aparte de nuestra sintonía. Así es, venimos con más información de la prensa a través de Primer Contacto. Vamos a revisar los deportes. Así es, lo hacemos con el diario Líder y ahora la dinastía, así lo titula. Los Cachorros de Chicago, luego de su brillante campaña que le permitió ganar la Serie Mundial, después de 108 años, apuntan al futuro con su equipo lleno de juventud. Es el gran titular que presenta hoy Diario Líder. Bien, amigos, y de esta manera llegamos al final de este primer contacto. Gracias por la sintonía que nos han dispensado durante toda la semana. Comienza el fin de semana, tomen previsiones donde está lloviendo, descansen, reparen las fuerzas y gracias. Hasta el lunes tempranito, 6 en punto de la mañana. Y mientras los dejamos en compañía de la emisión matutina del noticiero Venevisión. Feliz fin de semana.